a hablar sobre diferentes temas que hemos estado hablando aquí en el programa. Colega Viñolo, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un saludo a todos ustedes. ¿Qué tal? Qué gusto de tenerlo aquí en Antena en Extremos, nuevamente después de 6 años. Bien, hemos estado desde hace varios años, en realidad, aquí en el programa, tocando algunos aspectos que tiene que ver mucho con el manejo de la mediática aquí en nuestro país. Usted, como es miembro del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas y también un muy fuerte crítico en varios aspectos que otros no hablan, nos llamó poderosamente la atención para poder un poco compartir con usted estos aspectos y saber su opinión. El primero de los aspectos que llama la atención es este que últimamente, recientemente, los medios regulares han estado hablando, hasta inclusive en los medios digitales interactivos, sorprendiéndose como si fuera una noticia reveladora, algo muy novedoso, algo que no se sabía, algo que se hubiera descubierto, que es el caso de este hoy ex presentador de televisión y ex pseudocomediante, el señor Andrés Hurtado, y las actividades que desarrollaba en el otrora canal estelar Prime de Televisión Panamericana Televisión, muy venido a menos desde comienzos de la década de los 2010, más o menos de 2011, después de los diferentes problemas que tuvo que afrontar a nivel administrativo y de sus propietarios y expropietarios. Entonces, lo que nos llamó mucho la atención, más allá de el lenguaje muchas veces inapropiado del señor Hurtado, es apreciar las actitudes de él, bastante bizarras, bastante extremas, que de las que el medio era condescendiente y muy permisivo, independientemente que pueda ser una locación de servicios o llamada también, digamos, crudamente, alquiler de espacio, como es, por ejemplo, el tema de decir al aire una y otra vez que era un alienígena, sin mayor fundamento o prueba o evidencia, burlarse de personas de escasos recursos, manipular a las personas con sus emociones, aprovecharse de personas, digamos, muy vulnerables, ya sea por su nivel socioeconómico, su nivel cultural, por su estado de salud, inclusive engañándoles que les va a solucionar o manipulando esta solución. Uno de los casos más extremos fue lo que pasó con los niños enfermos del cáncer en el afortunadamente desaparecido gobierno del señor Pedro Castillo allá por el año 2021. Entonces, ver toda esta suerte de vorágine bizarra de este caballero y presentarse de manera muy ostentosa, osada, humillante, inclusive hacia su mismo equipo, nos hacía pensar dos cosas. Si esto en realidad era una especie de personaje reality, como lo es, por ejemplo, Sacha Baron Cohen con Las Distancias en Inglaterra, en la British Broadcasting, en BBC, y que bueno, tiene personajes Borat, Bruno, etcétera, que de alguna manera involucra a la gente que no necesariamente quiere en forma inopinada en sus películas, pero esto ya iba más allá. Estamos hablando ya de cerca de 10 años con lo mismo, y ya involucrando a menores de edad, ya involucrando a políticos. Entonces el tema ya iba mucho más allá de una simple humorada o acto de comedia, y entonces nos preguntábamos, y carambas, ¿por qué no se habla? Y muchos colegas, cuando le hablabas del tema, miraban para otro lado. No, de eso no se habla, o les parecía gracioso simplemente, hasta ahora que revienta todo ese tema y sale a la luz. Entonces, concretamente, si estamos hablando de una sociedad
que tiene un colegio de periodistas del Perú, un colegio de periodistas de Lima, donde es la sede del canal de televisión, tiene una sociedad de radio y televisión, tiene el Consejo Nacional de la Prensa Peruana, tiene Concord Perú y qué sé yo, tantas organizaciones y entidades vinculadas al periodismo, a la comunicación social y a la mediática, inclusive universidades, en fin. ¿Por qué todos se quedaron callados cuando era algo escandalosamente evidente? ¿Cómo ve usted este particular, colega Viñolo? Para comenzar, yo he sido presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas y tuve que renunciar a comienzos de año porque la decana desconoció la soberanía y la independencia del tribunal amparado en los estatutos. Específicamente en el caso del señor Hurtado, aquí hay una serie de ilícitos y violaciones a la ley de radio y televisión, al Código de Ética y al Pacto de Autorregulación. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión debió actuar de oficio y no lo ha hecho. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sanciones a los canales de televisión, también debió actuar y tampoco lo ha hecho. Y es una pena que los entes gremiales se hayan quedado, como usted dice, callados y nadie haya levantado su voz de protesta. Y en el caso de Canal 5 específicamente, es inadmisible que una persona de la categoría del señor Andrés Hurtado haya podido contratar un espacio televisivo, el canal se haya quedado callado supuestamente por recibir una cantidad X de dinero, y desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista legal, el canal tiene mucha responsabilidad, porque gracias al espectro radioelectrónico del canal de televisión salía el programa de este señor. Y este señor parece que subastaba los espacios con determinadas personas a cambio de favores políticos o de cualquier otra índole. Y nos estamos dando cuenta que cada día aparecen más y más y más personas involucradas. Así que sería conveniente que el Ministerio Público también denuncie a Panamericana Televisión, porque tiene responsabilidad el canal desde el momento que a través de su señal se sacó al aire este programa. No basta obviamente ahora que ya el árbol está caído, puedes hacer leña de él y decir no, ya le hemos cortado el contrato, obvio, no va a ser el programa de prisión, no, y no tenemos nada que ver y condenamos eso. Entonces como que hay una doble moral, porque por un lado Panamericana tiene un programa periodístico líder que es Panorama, y recién a partir del escándalo, ahí, oh sorpresa, me pongo a hablar sobre el tema, pero no antes muy vagamente. Y recuerdo uno que otro colega, me parece que eran de Willax, reporteros, querían hacerles algunas preguntas justamente de aspectos como este, y el individuo muy osadamente decía: si sigues eso te fulmino, te acabo, te liquido simplemente. Y ahora vemos que tenía razón, con contactos a nivel del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Ejército, del narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, claro, naturalmente que podía tener ese poder y no era perro que ladra no muerde, no, muerde y muerde bastante. Y se soportaba precisamente en este medio. O sea, la parte de Panamericana era la parte, digamos, visible de la enfermedad, de todo este cáncer de la sociedad, pero la parte visible era esta, ¿no? Era realmente escandaloso, bochornoso y ostentoso. O sea, no solamente estamos hablando de hacer ese tipo de ilícitos, sino de hacer alarde, e increíble y bizarramente que hasta un jefe de Estado lo llame y lo avale con su llamada, que hasta congresistas, empresarios, médicos vayan o alcalde, como hace poco el señor López Aliaga, vayan a su programa, se sienten ahí y le sigan el juego a todo lo que este sujeto estaba haciendo y a todo lo que forma parte. Entonces, frente a eso,
realmente me parece increíble. ¿Por qué cree usted que entidades como el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación de Radio y Televisión, etcétera, etcétera, y ni qué decir del Colegio mismo de Periodistas, se han quedado callados? En el caso específico del Consejo de la Prensa Peruana, no tiene participación, porque el Consejo de la Prensa Peruana solamente agrupa a los diarios y revistas y no a los canales de televisión. Entiendo. El responsable directo acá es la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que poco o nada viene haciendo a lo largo de los últimos años. Estamos teniendo una televisión paupérrima, estamos teniendo una televisión que manipula a la opinión pública, y los directivos o los miembros del Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión se mantienen mudos, callados y no saben y no opinan. Y eso es inadmisible. Y lo que es peor es la inoperancia, la ineficacia y el desconocimiento de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo inicié 2 acciones contra un programa de televisión, y en una primera instancia la Sociedad Nacional de Radio y Televisión no aceptó la denuncia, después tuvo que aceptarla, se recurrió en última instancia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y adujeron que no son competentes, a pesar de haberles leído el artículo 70 de la Ley de Radio y Televisión, donde especifica que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el que investiga y sanciona a los canales de televisión por violar los códigos de ética, ya sea de los canales de televisión, de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión o del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y esto me parece inaudito, que existan 3 códigos de ética. O sea, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión puede tener un código de ética privado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tener otro código de ética, y cada canal de televisión, si desea, se ajusta al código de ética, si no lo desea, no se ajusta al código de ética, o lo que sucede en Willax. En Willax aparece en la parte inferior, en cada programa, que el canal no se responsabiliza por las expresiones dadas por los conductores. Oigan, un momentito, el canal de televisión es el responsable, porque gracias a ese canal de televisión, ese conductor está diciendo A, B o C, y el canal no se puede lavar las manos. Y lo que es peor, en el Perú no existe un código de ética para los canales de señal cerrada. Eso es inadmisible. Bueno, y muy cuestionable. Yo, como propietario de un medio de comunicación, si sé que aunque sea un concesionario, sale a decir en televisión abierta, nacional e internacional, como lo ha hecho el señor Andrés Hurtado, de forma clara, específica y concreta y literal, decir, se presenta y decir que es un extraterrestre y no lo demuestra, por supuesto, pues yo digo, este hombre está desquiciado, él tiene un problema en la cabeza, ¿no? Entonces no es normal, no es incompatible su presencia con la de un conductor de televisión, es insano tenerlo en antena, pero no, lo mantenemos, lo promovemos, lo aplaudimos, y eso está muy mal, y hay gente que se lo cree, y es lo grave. El problema, querido amigo, y disculpe que lo corte, es la falta de cultura del pueblo peruano. Si ahorita hacemos una encuesta, ¿cuáles son los 5 programas que tienen mayor teleaudiencia? Nos daremos cuenta que son ese tipo de programas. Y eso es lo que más duele, lo que más avergüenza, y por eso es que la sociedad peruana está como está. Porque si tuviésemos una televisión de otro nivel, con al menos un 5% de cultura, las cosas serían completamente diferentes. La televisión no nos enseña ni moral, ni dignidad, ni valores, ni principios, ni decencia. La televisión simplemente desparrama basura mañana, tarde y noche. Y esa basura es la que viene consumiendo el pueblo peruano.
Y esa basura es la que manipula la opinión pública, y tenemos el ejemplo en el Congreso de la República, tenemos el ejemplo con el señor Castillo, tenemos el ejemplo con el señor Sagasti, tenemos el ejemplo de lo que hicieron los canales de televisión en su conjunto cuando se tiraron abajo al gobierno de Manuel Merino. Usted recordará que los canales de televisión comenzaron a transmitir en vivo y en directo desde el día jueves hasta el día domingo que lo anunció Manuel, todo lo que estaba pasando. Ujú. Y no pasó nada con los canales de televisión, a pesar de haber un delito flagrante de manipulación a la opinión pública. Los conductores, entre comillas, bustos parlantes, invitaban a los televidentes a que salgan a la calle y que desconozcan el gobierno de Manuel Merino. ¿Eso puede ser posible en el país? ¿Dónde queda el Estado de Derecho? ¿Dónde queda la constitucionalidad? ¿Dónde queda la responsabilidad de los canales de televisión? Y ahora aparecen como abanderados de la libertad de prensa. Es realmente una vergüenza la televisión que hay, y el problema mayúsculo es la incapacidad de los miembros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La señora que está en Concord TV, Miriam Larco, ya tiene más de 20 años en ese cargo. Quisiera saber qué cosa ha hecho Miriam Larco como directora de Concord TV. ¿A cuántos canales de televisión ha sancionado por violar el código de ética? ¿A cuántos se les ha multado? ¿Qué cosa ha hecho? Simplemente nada. Y eso no puede ser posible. Y la pena que hay, que los ministros o los viceministros o los secretarios generales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones siguen aceptando a esta señora entornillada en ese cargo hace muchos años. Correcto. Muy bien. Jorge Carvajal, adelante. Disculpe, tengo una duda, porque hace más o menos, ya será unas 3-4 semanas, quizás hace 5 semanas. Muy bajo, señor. Habla más fuerte, Jorgito. Buenas tardes, sí, disculpe, lo que pasa es que tengo una duda, porque hace unas 5 semanas aproximadamente, y si no me estoy equivocando mal, sale en, creo que fue en Panorama, una cosa por el estilo, salen unos periodistas hablando y mencionando de que ellos ya habían investigado, por ejemplo, anteriormente a Andrés Hurtado, pero justamente como Andrés Hurtado, bueno, laboraba en ese entonces para Panamericana Televisión, pues ellos no podían hablar absolutamente nada de él, que era como que estuviera protegido por el canal de alguna forma. Y Hurtado salió varias veces diciendo que él era el dueño del canal. Claro, entonces eso también, ¿cómo deja para eso a lo que sería Panamericana, ¿no? Porque si fuese así, en tal caso sería una falta ética muy grande y no solamente una falta ética, sino que también sería básicamente una obstrucción ante la justicia, porque estarían simplemente tapando a una persona, ¿no? O sea, en ese caso, ¿qué cosa es lo que le corresponde o le termina de corresponder para un canal de televisión si es que termina ocurriendo algo por el estilo? Porque, y a ver, lo digo porque... Es lo mismo que viene sucediendo en Willax, y la bronca que hay entre Beto Ortiz y Philly Butter. Y el señor Erasmo Wong, dueño del canal, bien, gracias. Y uno como televidente tiene que escuchar las lisuras o las disputas entre ambos conductores. Y no hay ninguna entidad que pueda regular eso. Y eso no puede ser posible. Y específicamente en Panamericana Televisión, insisto yo, el Ministerio Público tiene que denunciar a Panamericana Televisión desde el momento mismo que el señor Hurtado compró el espacio y a través de la antena de Canal 5 difundió lo que difundió, hizo lo que hizo y negoció lo que negoció. Porque si no hubiese tenido un canal de televisión, el señor Hurtado no estaría en los problemas en que está metido ahorita. Utilizó el canal para beneficiarse, utilizó el canal para comprar autoridades, ya sea del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Municipalidad. Hizo lo que quiso, como ustedes acaban de decir, se creía el dueño del canal. ¿Y dónde estaba el gerente general? ¿Dónde estaba el gerente legal? ¿Dónde estaba el gerente de recursos humanos? ¿Dónde estaban los funcionarios de Panamericana Televisión? Debajo de la mesa. Claro, hay algo más. El señor Hurtado ha afirmado ante el juez en declaración jurada
verbal ante las cámaras de Justicia Televisión y los demás canales que lo han transmitido en vivo, como Canal N, RPP Noticias, etcétera. El señor Hurtado ha dicho que él padece de una enfermedad, de un trastorno de atención, ¿no? Que no le permite recordar, que él en su niñez, en el colegio, siempre sacaba desaprobados, puros rojos, literalmente era su frase. Entonces, frente a ello, ¿cómo una persona puede permitírsele y dársele semejante poder? Semejante poder de además salir con el presidente de la República, sea quien sea, pero era el presidente de la República, en cadena nacional, en TVV Perú, y presentar un cheque falso, fraudulento, de $1.100.000, ¿no? Entonces, algo de locos. Y el mismo día, ir al programa de televisión, el mismo día, horas después, y decir esa pachotada de que es extraterrestre, ¿no? Y en forma seria, no era una broma, una humorada, nada. Decirlo así en forma solemne, una declaratoria, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O sea, es algo de locos. Por eso nos hace ver que prácticamente, y es muy preocupante, no hay una autoridad real y reguladora de la mediática acá en el Perú. Está con nosotros Rodrigo, adelante. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Una consulta. Lo que pasa es que justamente acá mencionando el tema de que realmente no hay un control de parte de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y en general un marco legal que nos puedan ayudar a prevenir futuros chibolines y en general futuros escenarios bajo esta dinámica, quería consultarle cómo ve usted ese panorama futuro. ¿Qué podemos hacer? ¿Reformar completamente la Sociedad Nacional de Radio y Televisión? ¿Reestructurar un marco legal que realmente nos pueda ayudar? No sé, abordarlo quizá por el tema de valores. Ahí quería su perspectiva para poder evitar estos futuros casos, ¿no? Relacionados o parecidos a Chibolín o a lo que comenta. Yo me quedo sorprendido porque la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que agrupa a los señoritos de los canales de televisión de señal abierta, es la única entidad que puede multar o sancionar por violar el código de ética de un canal de televisión. Al día de hoy, desde que se dio la ley y han pasado más de 20 años, el Ministerio de Transporte... Bueno, se ha cortado la comunicación, vamos a insistir en el contacto. A ver, con el señor Viñolo, está muy interesante lo que nos está comentando. Vamos a continuar con la comunicación. Adelante. A ver, vamos a entrar. Sí, adelante, por favor. Sí, se cortó. Adelante. Adelante. Como le decía, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a pesar del tiempo transcurrido por la ley de radio y televisión, poco o nada ha hecho. Es inconcebible que una entidad particular, una entidad privada, pueda regular y sancionar a los canales de televisión cuando eso es potestad del propio Estado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Código de Ética. Y por otra parte, yo no sé para qué existe la Defensoría del Pueblo. Cuando se recurrió a la Defensoría del Pueblo, dijeron que ellos no son las personas competentes y que recurra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, al juego del gran bonetón. Nadie asume ninguna responsabilidad y eso no puede ser posible. El Perú es el único país del mundo que una entidad particular, una entidad privada, es la única que puede sancionar a los canales de televisión y el Estado tiene que quedarse de brazos cruzados. Acá no es cuestión de libertad de empresa o libertad de prensa. Acá existe una ley de radio y televisión. Esa ley, les guste o no les guste, se tiene que cumplir. El problema mayúsculo es que la gente que está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es gente incompetente. Tenemos a un ingeniero electrónico como director general de telecomunicaciones y sanciones. El señor en su vida ha leído el código de ética. El señor desconoce lo que es televisión basura. El señor lo único que dice, recurre al Poder Judicial. Como si el Poder Judicial puede ser competente por violar el código de ética en los canales de televisión. Ahí está demostrando pues
una ignorancia supina este pobre y triste funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué tal? Le saluda Dani, señor Viñolo, ¿qué tal? Quisiera hacerle como un comentario y a la vez una pregunta final. Yo recuerdo que cuando pasó el tema de Emprendedores Ponte las Pilas, que era un caso también que mostraron con unas niñas y con lencería, ¿ya? Sí se aplicó el tema del ente regulador, ¿no? Cuando se tuvo que censurar ese programa. En el caso específico, claro, de esas menores de edad, ajá, que salieron en lencería, quien hizo la denuncia ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, ante el Ministerio de la Mujer, ante el Ministerio Público y ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones fui yo, porque nadie se atreve a chocar con los canales de televisión. Exacto. Entonces, y es lo mismo que pasó años atrás con el último pasajero, donde una niña fue obligada a comer cucarachas para ganar un paseo de promoción. Sí, también recuerdo también el caso de que cuando se cortaron el cabello, una chica se cortó el cabello y comer cucarachas también, que era totalmente falta de ética. Entonces, y lo que es peor, ajá, en la audiencia, el padre de familia salió mostrando un documento que él había aceptado que su hija se corte el pelo y había aceptado que su hija coma cucarachas para que sus amiguitas del colegio o la promoción de su salón viajen en viaje de promoción. Exacto. Así que el padre también se ganó una denuncia en el Ministerio Público porque eso es un atentado contra la salud de su propia hija. Correcto. Entonces, si hay un ente regulador y también se puede hacer esa denuncia, ¿por qué contra Chibolín, durante todo ese tiempo que ha hecho prácticamente, ¿no?, en su programa, que se cree prácticamente el dueño ahí del canal, como ya lo estamos diciendo, también he tenido información sobre maltrato también a sus trabajadores? En este caso, yo como sonidista, como comunicador también, me he enterado sobre el maltrato también que ha tenido hacia los trabajadores, en este caso el área de sonido, de audio, que también era un maltrato total. Y no era parte de un show, ¿no? Y no era parte del show, eso no era parte del show. Mis compañeros, en este caso colegas de audio, sí se han quejado, pero no llegaba más. O sea, como que había una barrera más que en este caso, tanto la zona FIL o un ente más regulador, en este caso de lo laboral, tampoco podían aplicar. Simplemente los sacaban del cargo, se iban y se pasaban a otros canales, ¿no?, que necesitaban gente, por ejemplo. Entonces, me parece, o como pregunta final es, ¿qué es lo que se tiene que hacer en sí para que este señor o estas personas tengan, en este caso, la denuncia y sean, en este caso, procesados por otras cosas, ¿no?, como en este caso por maltrato y demás? En el caso específico de los trabajadores del programa señor Hurtado, el único camino es el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL, para que le reconozcan sus derechos, porque me imagino que ahora con la cancelación del programa, estos señores han quedado sin trabajo y tienen que cobrar sí o sí sus beneficios sociales. Eso por un lado. Y por otro lado, lo único que nos queda es encomendarnos a Dios para que mañana más tarde tengamos realmente un ministerio de comunicaciones con gente capacitada, con gente idónea, con gente que conozca de legislación televisiva y no pues a un ingeniero electrónico que no sabe dónde está parado. Correcto. Y lo más que puede hacer es colocar un foco. A ver, señor Viñolo, lo más preocupa todavía que si en el MTC a las justas ni siquiera pueden entender el tema de la comunicación televisiva, una televisión que ya está cumpliendo, ahora que vamos a pasar en diciembre, el 31 de diciembre, a la televisión digital completamente, el apagón analógico, 85 años, empezó en 1939 en el Colegio Guadalupe, la primera transmisión de televisión, y hasta hoy, 2024, todavía no lo termina de comprender ni su implicancia, menos aún podrán entender la televisión digital. Concretamente, en el año 2020, nosotros fuimos, y lo han sido muchos otros medios también, víctimas de la censura en lo que hoy se conoce esta nueva plataforma de medios digitales, donde si bien existe como alternativa el publicar en medios sociales como Facebook, Instagram, Google+, YouTube, TikTok, etcétera,
Esto también conlleva censura y manipulación de los algoritmos para que el contenido pueda ser más visto o menos visto o inclusive retirado o suspendido. De hecho, durante la pandemia de COVID-19 en el 2020, nosotros fuimos objeto de una censura, de una sanción por parte de Google, YouTube, por el simple hecho que entrevistamos a un funcionario del Colegio Médico del Perú para opinar sobre el tema del COVID-19, ¿no? Y luego también recientemente por otra entrevista similar de aquella época. En ese entonces Google, YouTube simplemente nos censuró y además nos indicó falsamente, calumniosamente, que nosotros habíamos usurpado la identidad de un tercero cuando era completamente falso. No habíamos usurpado la identidad de nadie. Sin embargo, estos sistemas se manejan por inteligencia artificial, que yo digo más bien burrada artificial, porque la inteligencia a veces poco, y simplemente se cerraron en su sanción. Ahora, frente a esto, nosotros apelamos, yo como colegiado, a mi gremio, al Colegio de Periodistas del Perú, y recibí la increíble respuesta de doña Ligia López de Castilla, decana nacional, donde prácticamente le daba la razón a Google de su censura. Nosotros no habíamos inducido a ningún tipo de opinión en contra de lo que dice la OMS, ni tampoco habíamos usurpado ninguna identidad, ni faltado el respeto a nadie. Somos muy cuidadosos en eso. Y la señora nos responde así, en respuesta a su carta, fecha 3 de agosto de 2020, en respuesta a su carta 03034 de fecha 29 de julio de 2020, me cabe expresarle que el Código de Ética Periodística nos exige rigurosidad y responsabilidad en la información que difundimos por cualquier medio o plataforma. Usted hace referencia a una entrevista que realizó a un médico quien se mostró favorable al uso del dióxido de cloro como preventivo o curativo del COVID-19 en su canal de frecuencia primera RTVN, alojado en la plataforma YouTube de Google. Dicha entrevista, afirma, fue retirada por decisión de YouTube y usted considera que esta acción constituye un atentado contra la libertad de expresión. Debo manifestar que la libertad de expresión que promueve nuestra orden, defiende y ampara, no cubre aquello que colisiona con el derecho a la salud. Promover el consumo de dióxido de cloro es atentar contra la salud pública, etcétera, etcétera. La plataforma a que usted hace alusión viene aplicando normas estrictas ante el crecimiento de las denominadas fake news, ahora filtrar información, etcétera, etcétera. No, pero acá hay un detalle. Nosotros no estábamos promoviendo nada, simplemente estábamos indagando, entrevistando, preguntando, porque esa es la labor del periodista. A mí como periodista se me ha formado para preguntar. Yo no tengo que por qué dar por cierta o negar una información, por más descabellada que parezca, sin antes investigar y documentarme y preguntar. Entonces, para eso teníamos diversos entrevistados de diferentes tendencias para poder conocer, para poder saber, ¿no? Simple y llanamente, primero, y segundo, que tampoco estábamos usurpando la identidad de nadie, como fue lo que se nos acusó, lo que Google nos acusó, y de lo cual la entonces señora decana, por supuesto, no hace mención alguna, ni nuevamente hace mención, simplemente prácticamente hace oídos sordos y respalda a lo que Google dijo en su momento, como si fuera también ella una inteligencia artificial, entre comillas, o alguien le hubiera redactado esto, lo cual es, por supuesto, ofensivo para los que hacemos periodismo. Entonces, ¿cómo puede permitirse este tipo de situaciones? Censura a la prensa en Internet. También existe esto. Se da mucho esto. El permitir que generes contenidos. Y claro, tú dices, claro, pues yo lo puedo ver. Pero claro, tonto, ¿no? Porque en realidad nadie más lo va a poder ver. Entonces es como que estés hablándole al aire, pues a la nada, ¿no? Entonces... y en cambio otros contenidos que podrían ser más tóxicos o más convenientes a una agenda setting, si se les da digamos cabida, si se les hace que sean mucho más que tengan mucho más llegada, ¿no? Entonces, ¿por qué en este caso entidades
como el Colegio de Periodistas del Perú, máxime en mi caso como colegiado activo de esa entidad, tienen esa actitud. Primero, ignorante frente al tema técnico que debieron haberse documentado mejor. Segundo, por no manifestarse respecto al tema en sí de habernos acusado de algo que no cometimos, como es la usurpación de identidad, que es completamente descabellado. Y tercero, porque no se trataba de promover, de publicitar algo, sino simplemente de indagar, de preguntar, de saber, de querer saber. En ningún momento ninguno de nuestros periodistas ni de nuestros conductores tomó posición sobre el caso del uso del dióxido de cloro. No, simplemente queríamos saber, queríamos conocer, para que el público tome su propia decisión. Y de hecho también hemos entrevistado, como bien hemos mencionado, a representantes del colegio médico, hemos entrevistado, y en el caso de esa entrevista fue a un médico también colegiado del Colegio Médico del Perú al que se entrevistó, ¿no? Entonces se supone que si es un médico colegiado en actividad, debe saber lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué esa actitud de censura en la mediática digital actual, y por qué el Colegio de Periodistas no parece estar preparado para poder enfrentar estas situaciones? En primer lugar, a Ligia López de Castilla el cargo de decana le quedó demasiado grande, igual que la actual decana Carola Lara. Y los tribunales de honor del Colegio de Periodistas últimamente parece que desconocen el código de ética, porque no actúan, no han hecho nada, no hay ningún periodista sancionado. Y paréntesis, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, hay una serie de periodistas colegiados y no colegiados. ¿Cuántos han sido sancionados, separados o multados por el Colegio de Periodistas con todo lo que pasó en Odebrecht? A pesar de existir documentos o recibos de honorarios profesionales que recibieron plata y hicieron loas de Odebrecht, que era una empresa corrupta. Ningún periodista. Ese es, desgraciadamente, el Colegio de Periodistas. Y es una pena que el colegio creado en 1980 por el arquitecto Belaunde, en donde se dieron los estatutos, los fines y los objetivos del colegio, se haya distorsionado tanto. Hoy en día, casi todo el aparato estatal está lleno de periodistas, entre comillas, que no son colegiados. Eso viola la ley dada en la época del arquitecto Belaunde. ¿Qué cosa ha hecho el Colegio de Periodistas? ¿Ha entablado alguna acción penal por violar la ley a algún organismo del Estado? Ninguno. Y en cuanto a lo que me habla usted en Internet, al día de hoy, hasta donde yo tengo conocimiento, no existe legislación internacional donde una persona común y corriente pueda quejarse por determinada difusión por Internet, salvo lo que es Instagram, salvo lo que es Facebook a nivel nacional. Yo no puedo faltar el respeto de usted ni tildarlo de A, B o C, porque usted con todo derecho toma un pantallazo de eso y me presenta una denuncia o una demanda en el Poder Judicial. Pero a nivel internacional, Google pareciera que hace lo que quiere y puede censurar cualquier tipo de artículo, que inclusive a mí me han censurado varias veces, y en el caso específico del Face, lo dejan a uno sin poder ingresar por una semana, 10 días, 15 días, y si es reiterativo simplemente lo sacan del Face. Ahora, vuelvo a repetir, en la legislación internacional no existe ninguna ley ni norma que regule el Internet. Y eso es lo delicado, porque sería conveniente que los países de la Unión Europea o los países de América del Sur o todos los países, ya sea a través de la Organización de las Naciones Unidas o de la OEA, presenten un proyecto para que se regule el Internet a nivel internacional. Una cosa es regular y otra cosa muy diferente es censurar. Lo que hubo con ustedes fue una censura inaceptable, y a esa censura inaceptable
se prestó una decana que poco o nada conoce de legislación televisiva. Correcto. Muy bien. Señor Alfredo Viñolo, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Extremos, en el episodio 821 de Sol Frecuencia Primera. Su opinión es muy valiosa y muy necesaria en una sociedad como esta, que está orientada más hoy por hoy hacia lo digital. Antes, pues tendríamos que esperar, ¿no?, que un medio de comunicación saque una noticia. Hoy cada quien puede hacer la propia en sus medios digitales. Yo le concluyo con una pregunta que me vengo haciendo desde hace mucho. Una vez, en una cabina, me parece que fue en Radio Nacional, creo, de casualidad estaba viendo detrás de la puerta de la cabina, y ahora la han remodelado, muy bonito, pero estamos hablando de hace muchos años. Miren, creo que fue en los 80s, ¿no? En algún momento que yo vi detrás de una puerta un papel ya pues corroído por el tiempo, ya amarillento, que estaba pegado atrás de una puerta, que decía requisitos para poder hablar en el micrófono, según la norma tal, no recuerdo qué ley decía, y que había que tener pues licencia, ¿no?, para poder ser locutor, ¿no?, para poder salir en cámaras, para poder hablar frente a un micrófono, tenía uno que tener su licencia de locutor. Y creo que en Argentina sí es así, pero acá en el Perú no. ¿Alguna vez lo fue y por qué dejó de serlo? El problema mayúscula, donde tengo conocimiento, eso es responsabilidad de la Asociación de Locutores del Perú. Uh-huh. Desgraciadamente, hoy en día, como vivimos en el Perú, tenemos dos asociaciones. Sin embargo, las dos asociaciones de locutores del Perú, ninguna de las dos está registrada en ASUNAR. Por lo tanto, ninguna de las dos tiene personería jurídica. Entiendo. Pero las dos participan en diferentes ceremonias donde cada una se roga un cargo que desde el punto de vista legal y constitucional no tiene ninguna validez legal. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, señor Alfredo Viñolo. Ha estado con nosotros aquí en el programa En Extremos y muy valiosas sus apreciaciones. Le agradezco. Muy buenas noches. Saludos. Muy buenas noches.